Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están? Bueno, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a la palabra Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí, el cual me amó y se entregó por mí a sí mismo. Lo que podría decirse estoy crucificado con Cristo, quien vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe, por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Es un versículo que me gusta mucho, sí, no es del que vamos a hablar, pero habla de Jesucristo, la cruz, la fe y el hombre. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora me pongo en tus manos, Señor. Pon carbón encendido en mi boca y por favor, dame entendimiento y abre nuestro entendimiento para que esta enseñanza se haga vida en cada uno de nosotros, Señor. Que se haga, cada palabra se haga vida en los que estamos ahora reunidos y en aquellos que han de escuchar esta enseñanza. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, como ya habrán visto, el tema se llama Evidencias de alguien que nació de nuevo, ¿sí? ¿Y qué evidencias podemos tener de alguien que ha nacido de nuevo? Bueno, pues muestra a Cristo con su testimonio, con sus palabras, con lo que hace, con lo que piensa. Y bueno, además de esto, en todo su entorno muestra a Cristo. Donde va es luz y donde va es sal de la tierra, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da esta obra tan maravillosa? Bueno, esta no es obra de hombres, por supuesto. Esta es obra del Espíritu Santo que mora en el tal que ha nacido de nuevo. El apóstol Pablo nos los describe en una oración muy corta, por eso les hablaba de este versículo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué hermoso, ¿sí? Una evidencia más que podemos ver en el que ha nacido de nuevo es que se aparta del pecado. Ya no desea pecar, ya no le agrada pecar, ya ha cambiado su manera de hablar, ya no le agrada decirse algunas palabras ni hacer algunas cosas que acostumbraba a hacer anteriormente. Y además de esto, le incomodan algunas cosas que oye y ve que hacen otros. Esto quiere decir que el Espíritu Santo está morando en él, ¿sí? Entonces, vemos que todo esto es obra del Espíritu Santo. Otra evidencia que podemos ver en el que ha nacido de nuevo es que se ha apartado del pecado y ya no hay contentamiento en pecar, ¿sí? ¿Y por qué sucede esta obra? La Biblia nos lo describe en una forma muy clara y muy bonita. En la primera carta de San Juan, del apóstol San Juan, en el capítulo 3, en su versículo 9, nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y esta evidencia
en algunos es visible instantáneamente. Lo podemos ver en el libro de Hechos con un fariseo llamado Saulo de Tarso, que en el camino a Damasco, como una luz del cielo viene sobre él, y él de inmediato pregunta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y le da instrucciones de que siga a Damasco, ¿sí? Y llegando ahí, le dice: ahí en Damasco te diré qué hacer. Y llega a Damasco, y de inmediato entra en ayuno y en oración. En tanto llega Ananías, el enviado del Señor, ora por él, le vuelve la vista, le impone manos y recibe al Espíritu Santo. Y este hombre nunca vuelve a ser el mismo. Aún su nombre es cambiado y ahora es el apóstol Pablo. Qué bonito. Otra evidencia que podemos tener de alguien que ha nacido de nuevo es que el Espíritu Santo está obrando en el interior de una persona que ha nacido de nuevo, y es un proceso. A veces tarda y algunas veces no se hace evidente al que ha nacido de nuevo, pero otros le dicen: ay, este es cristiano. O sea, es evidente que es cristiano, aunque él mismo no le ha sido evidente, ¿sí? Hay quienes al instante, de inmediato, empiezan a vivir el cambio a su vida. Yo escuchaba el testimonio de dos pastores, ambos pastores con un ministerio de 40 y 30 años, y daba su testimonio uno. Uno decía que él estaba perdido en el alcoholismo y la drogadicción, totalmente perdido en las drogas, y dice que tuvo un encuentro con el Señor, que recibió a Jesucristo, y él nunca volvió a ser tampoco el mismo. Resulta que a los 2 meses se percató de que ya no fumaba, de que ya no tomaba, y ya le estaba sirviendo al Señor. Ya había una iglesia en la que se estaba congregando y estaba sirviendo al Señor y estaba evangelizando, o sea, queriendo transmitir aquello que había recibido. Y el otro hombre, el otro pastor, da un testimonio diferente. Dice que él fumaba hasta 2 cajetillas diarias y que buscaba ya no fumar, y por lo menos fumar menos, y dice que entre más se esforzaba en dejar de fumar, fumaba más se esforzaba, dice, hasta 3 cajetillas llegaba a fumar. Hizo todo un intento en sus fuerzas. Este pastor ya estaba en Cristo, pero dice que un de repente, de esos de repente de Dios, él nunca más volvió a fumar ni a desear fumar. Para esto, dice, han pasado más de 30 años, ¿sí? Este es una evidencia más de que alguien ha nacido de nuevo, ¿sí? Pero nos queda claro que mientras más él se esforzaba, más fumaba. Es obra del Espíritu Santo. Pero esta obra, también hay algo más de alguien que ha nacido de nuevo. Como decía, no practique el pecado porque ha sido engendrado de Dios y ha recibido la vida divina de Dios. Por esto es que no practique el pecado. Y el resultado, como les decía, es: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Claro está que si estamos en un mundo caído, obviamente pecamos, vivimos en un cuerpo en el que habita la naturaleza pecaminosa, ¿sí?
pecamos, pero no practican el pecado. La Escritura nos dice, despojándonos del pecado que nos asedia, extendiéndonos al llamado de la vida eterna, ¿sí? Entonces la Biblia nos enseña a caminar como nuevos nacidos. Y el nuevo nacido ya no practica el pecado, peca, como les digo, pero no practica el pecado. ¿Qué quiero decir con esto? No es ni se alcoholiza, ni se droga, ni vive en adulterio, ni vive en fornicación, o se dedica al robo o a la droga. Todas estas cosas ya han quedado atrás en el nuevo, el que ha nacido de nuevo. Ahora la vida de Dios está en él y permanece en él porque ha sido engendrado de Dios. Por consiguiente, esta persona no practica a pecar, no puede pecar, es decir, no puede pecar habitualmente como se los explicaba. Puede caer en pecado o bien puede hacer algo que no desea hacer o hablar algo que no desea hablar, pero no vive en eso, ¿sí? Y la Biblia nos habla de esto, dice en la primer carta de San Juan, en el capítulo 5:18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Ah, qué bien. Es decir, que el que ha sido engendrado por Dios, Dios lo guarda del maligno. Esto es lo que nos dice esta palabra. Así que el maligno no lo puede tocar. Pero el que sigue practicando el pecado, no hablo de ese pecado que comete involuntariamente o que sale, no. Hablo de ese pecado que determina cometer, determina vivir en pecado, determina seguir alcoholizándose, determina continuar con esas prácticas. Esto después de haber conocido del Señor, ¿sí? Después de haber conocido la verdad y saber que es engendrado de Dios, que es hijo de Dios y su vida habitual es vivir en pecado, entonces tal como este es como si rechazara a Jesucristo. Esta persona con su vida está rechazando la salvación. Claro está que si peca, se descarría la infinita misericordia del Señor Jesucristo, lo va a alcanzar tal cual lo dice la parábola de la oveja perdida. Lo busca hasta encontrarlo, va por los montes y lo vuelve a casa, lo trae en brazos. Pero si el tal lo rechaza con la vida que lleva, ya no hay nada que hacer por ¿sí? Otra evidencia que tenemos de uno que ha nacido de nuevo es que vence al mundo. Es evidente en su transformación, su liberación, su santificación. En el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 16, en el versículo 13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por sí mismo. Todo lo que oyere, eso os hará saber y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por el Espíritu Santo es guiado a la verdad. En el libro de Romanos, en su capítulo 8, en los versículos 36 y 37 nos dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados
como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y sí, mis hermanos, estamos en guerra y somos muertos una y otra vez a todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Apocalipsis 3:21 nos dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y continúa: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Ah, qué promesa tan gloriosa! Al que venza le dará sentarse en su trono, dice el Señor. Pero ninguna de estas cosas es por obras. Todo es obra del Espíritu Santo. Pero la salvación, el nacimiento de nuevo, el perdón de pecados, todo es de gracia. Y es gracia sobre gracia. Pero se trata de buscar esta gracia cada día por la mañana, cada día por la noche, a todas horas, buscar esta gracia sin desmayar, ir cada día al trono de la gracia a buscar misericordia, a buscar gracia para el oportuno socorro. Efectivamente, es una lucha en la que cada día tenemos que morir a nosotros mismos. Y no es fácil, pero en Cristo somos más que vencedores. Para algunas personas este proceso nos es doloroso, ¿sí? Pero si aprendemos, como les digo, a ir cada día sin falta al trono de la gracia, a proponernos hoy no salir un solo día de casa sin antes ir al trono de la gracia, no ir un solo día a la cama sin antes ir al trono de la gracia, para conservar este estado de nacido de nuevo, para encender el fuego del Espíritu Santo y que no se apague, porque la Biblia nos habla de que el Espíritu Santo puede apagarse. Y siempre con acción de gracias, mis hermanos. Se trata de pedir perdón por aquellas fallas que tuvimos durante el día, por aquellas cosas, aún por las que se olvidaron, aún por aquellas que no son ocultas. O sea, el Salmo 19 nos dice y nos enseña que qué hombre podrá reconocer sus propios errores, y continúa el salmista diciendo: líbrame de los que me son ocultos. Es decir, que también en el lugar secreto pedirle al Señor que te libre de los que te son ocultos. Algunas veces hay muchas intimidades que solo en el lugar con el Señor, en tu intimidad con el Señor, podrás ir entregando día a día, siendo libre, porque esta liberación, esta transformación, esta santificación es un proceso continuo que lo encontramos en la intimidad con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces, en la primer carta de San Juan, en su capítulo 4, en su versículo 4 nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. Qué maravilloso, ¿verdad? Que el mismo Señor nos diga que hemos vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que esté en el mundo, ¿sí? Así que sabemos que
somos más que vencedores. Y la Biblia nos habla de un hombre enfermo. Y a mí me llama la atención porque estuvo enfermo durante 38 años y el Señor lo sana. Es aquel paralítico, espero que sepan de quién hablo, del estanque de Betesda, que le dice al Señor, cuando se lo encuentra después de haberlo sanado, no peques más. Me llama la atención. Quiere decir que ese hombre vivía en pecado, ¿sí? Pero en Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 14, dice, después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Nos dice el Señor, no peques más para que no nos venga una cosa peor. Mis amados, el que nace de nuevo no practica el pecado, pues es de Dios y es cuidadoso de esta salvación tan grande que Dios le regaló, porque la salvación es un regalo inmerecido. Y cuando yo estaba haciendo este mensaje, me vino una palabra muy fuerte y se las voy a compartir. Es Proverbios 29:1 y dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Es decir, que el que practique el pecado llegará al extremo de pecar voluntariamente hasta quedar cauterizado, vacunado en contra de la santidad y acostumbrado a vivir alejado de la vida cristiana que un día vivió y que recibirá el castigo que merece pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto en la que Cristo le ha santificado. O sea, la palabra es muy clara, ¿sí? O sea, y claro está, todos pecamos, pero no practicamos el pecado. Suele ser involuntariamente. No practicamos el pecado, pecamos porque vivimos en un cuerpo en donde habita la naturaleza pecaminosa, pero no vivimos en pecado. Como les decía yo, no voluntariamente vives drogándote o te dedicas a vender drogas o vives en los pecados que son de continuidad, ¿sí? Estamos en un proceso de transformación, de liberación, de santificación. En otro pasaje el Señor le pregunta a la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio si alguno la condenaba. Y vemos que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 11, ella le dijo, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto es un mandato del Señor, no peques más, no peques más. Estas palabras han estado taladrando este tiempo en mi mente, no peques más. Otra evidencia de que alguien ha nacido de nuevo es porque el tal ha confesado que Jesucristo ha venido en carne. Esto da la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo y que es engendrado de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en él, sobre todo que el Espíritu Santo mora en él. En la primer carta de San Juan, en el capítulo 4, en su versículo 2, nos dice, en esto conoced el Espíritu de Dios.
todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, lo que bien podemos entender, decir de otra manera, que sabemos quién tiene el Espíritu de Dios, porque ese confiesa y reconoce con su boca que Jesucristo ha venido en carne y hueso, y lo confiesa. Si confesare que Jesucristo ha venido en carne, el tal es de Dios, porque ha creído por fe, para gloria de Dios el Padre, ha creído por fe que Jesucristo ha venido en carne, para gloria de Dios el Padre y para la gloria del Espíritu Santo. Otra evidencia que tenemos de que alguien ha nacido de nuevo es que hace justicia. Y claro está que el resultado de hacer justicia es se santifica. Hay una santificación la cual produce fruto del Espíritu Santo, y esa regeneración le hace caminar diferente. En Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 7 y 8 dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Él creyó las promesas de Dios. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo de Dios. Se hace justicia cuando se cree en la obra de la cruz, y como resultado de creer es justificado por la fe y es santificado por la obra expiatoria de la cruz. Jesucristo y él crucificado es el punto. No porque haya hecho alguna obra para recibir tal cosa, sino porque ha creído en Jesucristo. Otra evidencia del que ha nacido, de alguien que ha nacido de nuevo, es que da fruto. ¿Y qué fruto da? En Mateo 13, su capítulo 13, en el versículo 8 nos dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El resultado del arrepentimiento trae santificación, y esta santificación produce fruto del Espíritu Santo en su vida, y esta regeneración le hace caminar diferente. Recordemos a Zaqueo, siendo judío, servía al Imperio Romano, así que era rico y lo consideraban traidor, porque él trabajaba para el Imperio Romano recaudando impuestos, y todo esto lo hacía rico, así que era considerado traidor porque era cobrador de impuestos del Imperio Romano. Pero cuando oyó él hablar de Jesús, determinó ir a verlo y corrió y se subió. Yo me imagino que el sicomodor, un árbol así inmenso, con un follaje, con unas grandes ramas, me imagino que se subió al árbol y se trepó en una rama. Pero lo hermoso es que el Señor, al pasar por el lugar donde estaba Zaqueo, le dice, vamos al libro de Lucas, al capítulo 19, versículo 5. Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. ¿Y qué sucede?
que Zaqueo al conocer a Jesús se arrepiente y enseguida da frutos de arrepentimiento y decide hacer justicia y determina dar la mitad de sus bienes para los pobres. Y dice, y si a alguien he defraudado, le doy lo que le defraudé y 4 veces más. Esto es dar fruto, esto es dar un fruto que lleva arrepentimiento, que produce justicia y se santifica. Pero ¿qué sucede cuando alguien es ungido y mudado en otra persona? Porque Dios lo ha escogido para ser un rey y sacerdote. Podemos ver el caso de el rey Saúl. Dios lo escogió para ser rey y el día que lo iban a ungir se escondió. Y después le desobedeció a Dios. Y después odió, envidió, persiguió para asesinar a David sin causa o motivo, sin causa para matarlo, porque él lo dio, lo dio porque el pueblo reconoció su valentía y maquinó cómo asesinarlo. El fruto que dio fue muerte. Obviamente el fruto que dio el rey Saúl fue muerte. Y Dios le quitó el reino que le había dado a él y a su descendencia. La palabra nos dice en Romanos 6, 12, 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vosotros vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Es decir, así es como lo entiendo, que no dejemos que el pecado nos gobierne, que el pecado no permita que no nos obligue a obedecer los malos deseos de la carne. Cuando hemos llegado a Cristo, hemos muerto al pecado y ahora hemos vuelto a nacer. Así que no dejen que el pecado les use para hacer lo malo. Más bien, entréguense, como dice la palabra, a Dios cada día. Entreguen, hagan lo que a Dios le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder en ustedes. ¿Por qué? Porque no somos esclavos del pecado. Nosotros no somos esclavos. En Cristo somos libres. Ahora estamos para servir y adorar solo a Dios por el amor que Dios mostró al mundo. Y vemos cuál fue el resultado, cuál fue el destino del rey Saúl, que oyendo a la carne dio rienda suelta a sus concupiscencias, desobedeció a Dios, persiguió para asesinar a David, maquinó maldad y terminó buscando una divina. Diferente fue la evidencia que tenemos de Zaqueo, ¿verdad? En su nuevo nacimiento, Zaqueo dio frutos de arrepentimiento e inmediatamente hizo justicia. El nacido de nuevo no obedece ni da oídos a lo que quiere la carne. Sabe que en su carne están los deseos carnales y los pensamientos pecaminosos. O sea, la carne es mentirosa y debe saber que ésta engaña y que le gusta el pecado y que oír a tu carne es dar rienda suelta a las concupiscencias, o sea, es dar rienda suelta a los deseos pecaminosos de la carne. Y el resultado es muerte. Pero el resultado en aquel que se arrepiente es glorioso. Da evidencia de la vida divina de Dios. El pecado ya no tiene derecho sobre el que ha nacido de nuevo. Rechaza el pecado, coopera con el Espíritu Santo, hace justicia y se santifica
y como resultado de su santificación se presenta a sí mismo y presenta a sus miembros a Dios para justicia, porque al haber creído en Jesucristo, ha creído en los hechos de la cruz, donde todo creyente fue crucificado juntamente con Cristo y fue crucificado juntamente con Cristo y resucitado con Él. Resucitó con Cristo. Es el resultado de considerarse muerto al pecado y vivo para Dios. El pecado ya no se enseñoreará del tal. El pecado se enseñorea en el hombre por medio de las concupiscencias, o sea, por medio de los deseos de la carne. Y debemos entender que el hecho de no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, es la razón por la cual el pecado ya no se enseñorea de uno. El nacido de nuevo tiene el derecho y el poder de rechazar el pecado y ponerse del lado de Cristo, presentando sus miembros para justicia. Así se produce el fruto del Espíritu Santo y la regeneración nos hace caminar en forma diferente. Ahora se camina en fe, en total dependencia del Padre, en total dependencia del Espíritu Santo, en total dependencia de la obra de la cruz. En el libro de Santiago, la Biblia nos enseña en su capítulo 2, en el versículo 17, y nos dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe es una evidencia más del que ha nacido de nuevo, que proviene de la vida misma en Dios. El creyente ha creído y da fruto, un fruto del Espíritu Santo, que es la fe, por medio del amor, y tiene obras que Dios preparó para él, porque la fe sin obras es muerta en sí misma y no es genuina. Recuerdo a un hermano norteamericano que desde los 24 años tuvo un encuentro con Dios, nació de nuevo, y este hombre, por escrito, le dio instrucciones el Señor, y lo mandó a México a evangelizar. Tiene 76 años evangelizando en México. En este momento este hombre tiene 100 años. Todos estos 76 años ha vivido en México por fe, para fe. No era un hombre rico, él lo explica, que no era rico, que además era un hombre enfermo. Ha vivido 100 años. ¿Por qué? Porque le ha creído al Señor, porque ha vivido por fe. Es un hombre que tiene casa y no es su casa, que tiene auto y no es su auto, que tiene chofer y no es su chofer, que tiene servicio médico y no es y no es un servicio que le haya contratado. Todo le llega por fe, para fe y en fe. Dejó su país para obedecerle a Dios, para evangelizar. Algo más, dice, dado por un testimonio del mismo y de muchos que lo conocen, que ha apoyado para la construcción de 6,000 iglesias, de las cuales la mayoría han sido construidas aquí en México, y todo en fe. La fe de este hombre, como la he visto, porque lo he conocido, rebasa así como mi mente. También conozco a 2 hermanos, una hermana y un hermano, también viven en fe. Y a mí me consta
que han recibido una ofrenda, ninguno de los dos es rico. Ninguno de los dos. Ahora sí, como decía el hermano americano, Dios no siempre paga el sábado a la semana, ¿sí? Sin embargo, así como he visto como reciben una ofrenda, en la misma forma la entregan. A mí me consta. Realmente mi oración es que el Señor aumente nuestra fe en tal forma que podamos vivir solo en fe, no porque trabajamos, no porque tenemos un ingreso, sino porque todo viene de Dios y todo vuelve a Dios y todo es para Dios. Otra evidencia que tenemos del que nació de nuevo es que se guarda y el tal, Dios lo guarda y el tal se guarda a sí mismo. En primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 18 nos dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esta evidencia es que Dios lo guarda, pero es muy importante que tengamos presente que el tal también se guarda a sí mismo. Aquí, si bien es cierto, dice que Dios lo guarda, también es cierto que el que ha nacido de nuevo se guarda a sí mismo, se guarda en santidad, para lo cual el temor de Dios y el principio de la sabiduría deben morar en el que ha nacido de nuevo. Por tanto, siempre, en todo tiempo, como dice la Escritura, orando sin cesar, orando antes de tomar una decisión, orar antes de orar por alguien, necesitamos pedir dirección para orar por alguna persona. No podemos ir a la ligera y imponer manos en las personas. La Biblia nos habla al respecto en la primer carta de Timoteo, en su capítulo 5, versículo 22, y dice, perdón, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Es decir, el nacido de nuevo no impone las manos a la ligera, está apercibido de no participar en pecados ajenos. O sea, que no vas a imponer manos en un incrédulo o en un hechicero o en un narcotraficante o en un adúltero o en un violador, en un desconocido. ¿Por qué? Porque se hace partícipe de los pecados ajenos. Se hace partícipe del pecado de aquel en el que impone sus manos. El que ha nacido de nuevo sabe dejarse guiar por el Espíritu Santo y se mantiene puro. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 27, nos habla de la pureza. Dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El Señor aquí es la única vez que nos habla de religión, y podríamos entender que la religión es la que debe ejercer la Iglesia. La palabra religión puede ser considerada como el servicio de adoración a Dios, como practicar la dedicación de tu vida a Dios, pero la Biblia no nos habla que esto sea la religión,
pero sí nos habla de un estilo de vida intachable, sin mancha del mundo. Nos habla de quien se marcha del mundo para vivir en la familia de Dios, congregándose congregándose con los santos. La palabra pura significa palabra directa, palabra correcta, palabra limpia, palabra exacta, perfecta conducta. Es la manera de aplicar esta enseñanza, ¿sí? Y este versículo, a fin de que nos ayude a vivir en pureza y sin mácula delante de Dios, o sea, a través de la palabra, a través de dejar el mundo y vivir congregándonos y cuidando de los enfermos, de los huérfanos y de las viudas. Y me llama mucho la atención que la Biblia se refiere a la religión pura y sin mácula delante del Padre Dios, es decir, para el Padre es tan importante la pureza del creyente como el cuidado de las viudas y de los huérfanos. Me llamó mucho la atención. No había puesto cuidado en esto y en esta vez me llamó la atención que el que ha nacido de nuevo no solo se cuida vivir sin pecado, sino también debe cuidar por las viudas y por los huérfanos. Otra evidencia del que ha nacido de nuevo es que ama al prójimo. En Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 1, nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, en el versículo 34 y 36, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. La palabra de Dios nos enseña que Dios es amor. Por ello el amor es muy importante para Dios, y nos lo muestra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. Se los voy a parafrasear para no leerlo completo, y esto es lo último que veremos esta noche. Capítulo 13 de la primera carta a los Corintios nos habla del amor y de los mayores dones que Dios da al hombre, y dice que si el tal tiene el don de lenguas, de profecía, de conocimiento, de discernimiento de espíritus, de ciencia, de fe, si trasladase los montes, si diere todos sus bienes para los pobres, si entregase su cuerpo para ser quemado, y el tal no tiene amor, es como címbalo que retiñe y metal que resuena, y de nada sirve, lo cual nos evidencia la importancia de que cuidemos con especial atención, cumplir con los dos únicos mandamientos que tenemos que cumplir. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Son los dos mandamientos. Si nosotros cumplimos estos
mandamientos, en nada hemos de pecar. Y este capítulo 13 termina diciéndonos, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En primera de Pedro, en su capítulo 4, versículo 8, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así que si hay amor, no pecamos. Si amamos, no quieres hacer, si amas, no quieres hacerle mal a nadie. Mis hermanos, si podemos cerrar los ojos, Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta palabra, pero sobre todo te damos gracias porque tú habitas en nosotros y eso nos hace evidencia de que en nosotros hay amor y que nos amamos los unos a los otros como tú nos has amado. Te damos gracias, Señor, porque el amor es lo primero, porque en verdad, Señor, nosotros nos amamos y te amamos sobre todas las cosas y te pedimos, enséñanos a amar como tú nos amas. Enséñanos a amar los unos a los otros. Enséñanos a amar al prójimo. Enséñanos a desear amar como tú quieres que amemos antes de desear dones, desear amar. Padre, te damos gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, por último, les comento, ponemos en un sobre, como lo hemos estado haciendo en estas reuniones en línea, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y el día de la reunión, en este caso el domingo, los depositaremos en el alfolí. Vamos a cerrar los ojos, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesucristo, recibe estos diezmos como olor fragante. En el nombre de Jesucristo, que suban como incienso grato a tu altar, Padre, puesto que sabemos que aun cuando los reciben hombres en la tierra, tú los recibes en tu reino. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias porque has bendecido a esta iglesia y nada nos ha faltado, Señor. Todo de tu mano recibimos, Señor, y te damos gracias y te pedimos, Señor, como dice tu palabra, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde, Señor. Y dice tu palabra, pruébame en esto. Igual, Señor, reprende al devorador de nuestras finanzas y multiplica y enséñanos a ser buenos administradores. En el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas noches, mis hermanos.